Muy buenos días, muchas gracias, pastor. Realmente en nuestro corazón nos llevamos un pueblo muy lindo, un pueblo muy bendecido. Realmente ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Más que nosotros bendecirlos a ustedes, ustedes nos han bendecido a nosotros. Nos sentimos muy honrados de verdad de esta invitación, de este lugar tan hermoso. Sé que Dios tiene una palabra maravillosa reservada para cada uno de ustedes. Un fuerte aplauso a la pastora. Y quiero contarles que desde que yo los conocí en Costa Rica, fuimos al congreso allá en Costa Rica, invitación del apóstol Iván Vindas, que ha venido a nuestros congresos. Un aplauso al apóstol también, que los envió. Pero quiero contar una excelente noticia. Ellos este 26 de noviembre están siendo reconocidos también como pastores en la sede de Alajuela, se llama, así que ese aplauso y la bendición, sé que van a tener una fiesta espiritual allá, un rompimiento de lo que Dios está haciendo en Alajuela. Impact es la iglesia, tiene ya algunas sedes en el país y fuera del país también. ¿Cuántas sedes tiene? 10 sedes, ya mismo nosotros tenemos 7, ¿no es cierto? Ya mismo alcanzando allá. Y ellos están con 10,000 miembros, así que nosotros vamos alcanzando. Un aplauso al Señor. Costa Rica, pura vida. ¿Sí o no? Así no. Y vamos a tener a la profeta Lucrecia de Vindas, así que en el Congreso de Mujeres no se pueden perder. Si quieren venir hombres, camúflense también por allí, así, para ver qué hablan las mujeres cuando se juntan. Siempre me ha pasado eso, ¿no le ha pasado a usted, pastor? Cuando las mujeres se juntan, algo sucede. Se conoce el evangelio de mejor forma. Jesucristo, cuando resucitó, llamó a las mujeres especialistas para que el mensaje se pueda. Bueno, usted me entiende. Joseph, el púlpito es suyo hasta las 5 de la tarde. Un aplauso fuerte al pastor Joseph. Muchas gracias. Si ese aplauso es para mí, está bien, pero déselo más fuerte para Dios, amén. De verdad que muy honrados y muy alegres y contentos de estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Y sé que Dios nos va a hablar hoy grandemente. Dígale al que tiene a su lado, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Le externo mi gratitud de verdad al pastor Miguel y a la pastora Liz de la invitación, porque es un honor compartir con una iglesia tan hermosa, la iglesia más hermosa de Ecuador. Yo creí que usted se le iba a creer, iba a dar un grito de júbilo, iba a aplaudir fuerte. Una iglesia avivada. Amén. Diga conmigo, Padre y Juez. ¿Sabe? Hay una justicia terrenal y hay una justicia celestial. Y cada una de ellas actúa por diferencia, pero la justicia celestial está sobre la justicia terrenal. Así como pertenecemos a un sistema terrenal, somos parte de un reino celestial, el cual está por encima de todo. Jesús vino a la tierra a restaurar la relación de Dios con el hombre, pero de una forma especial, haciéndolo como Padre. Jesús en ninguna oportunidad le llamó a Dios como Dios, sino que siempre se dirigió a Él como papá, como Padre. Y ahí en Mateo capítulo 26 versículo 39 dice: yendo un poco adelante, apartándose de sus discípulos, se postró en la tierra, en el suelo, con su rostro abajo, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe? Dios es Padre, pero también es juez, y su soberanía está por encima de su paternidad. La justicia de Dios está por encima de la paternidad. Dios como Padre tal vez le podía decir a Cristo: Cristo, no vayas a la cruz, vas a sufrir mucho. Pero Dios como juez, como soberano, su voluntad estaba por encima en aquel momento, y Cristo lo sabía, porque le dice: Padre,
Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando Dios empieza a obrar en tu vida, ahí donde estás, cuando Dios empieza a obrar en tu vida como padre, Él empieza a perdonarte, Él empieza a mimarte, Él empieza a traer ese abrazo como papá. Pero como juez te va a dimensionar a que empieces a conseguir todo lo que quieres. Como juez Él va a provocar que la tierra empiece a reaccionar a tu favor. Como juez Él va a empezar a decir que puede hacer justicia a tu favor. La soberanía de Dios, la justicia de Dios va a estar por encima de su paternidad, porque es ahí donde Dios va a provocar lo mejor de tu vida. Es ahí donde Dios va a provocar lo mejor de tu vida. Y es ahí donde Dios atrae lo sobrenatural a tu vida. Empiezas a caminar y empiezas a ver lo sobrenatural, y aquello que pensabas que no se podía dar se va a empezar a desatar. Y aquello que empezabas a ver como imposible, Dios lo empieza a hacer posible. Y aquella prueba que tenías por delante que parecía tan grande, Dios empieza a provocar que se vea pequeña, porque la justicia de Dios está para sus hijos. Es ahí donde tú te sientes parte del reino. Como hijos de Dios podemos acceder a Dios como padre y como juez. Dígale al que está a su lado: como padre y como juez. Dice Isaías 33:22. Dice así: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador y el Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Dios te ha traído salvación a tu vida. Desde el momento que tú entregaste tu vida a Él y le dijiste: Señor, por completo, aquí estoy por completo, te acepto en mi corazón, así como lo estaba haciendo el pastor hoy, acá adelante. Desde ese momento estás teniendo salvación. Desde ese momento estás teniendo un legislador. Desde ese momento estás teniendo un juez que va a hacer justicia por ti cuando haya injusticia. Desde ese momento empezarás a ver el favor de Dios en tu vida. Desde ese momento Dios provocará que caiga sobre ti todo aquello que Él ha prometido. Y dice el capítulo de Josué, capítulo 5, versículo 11. Dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Diga conmigo: comieron del fruto de la tierra. Y dice que los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y escuche lo que dice el verso 12. Y el maná cesó el día siguiente. Cuando empiezas a vivir en la justicia de Dios, vas a empezar a provocar cosas que antes no habías vivido. El pueblo de Israel había comido maná durante 40 años. Dios en su misericordia había abierto los cielos para que ese maná se derramara todos los días, que ellos tuvieran la provisión diaria. Pero cuando uno se atrevió a probar el fruto, cuando uno tomó el fruto de la tierra prometida, ahí la justicia de Dios empezó a derramarse. Ahí empezaron a suceder las cosas y empezaron a acceder a la promesa. Yo no sé si aquí los que están quieren vivir en su misericordia probando el maná, pero hoy yo te digo: si empiezas a vivir en la justicia de Dios, empezarás a ver a cada promesa. Yo no sé si por aquí me entienden, pero yo te digo hoy que la promesa de Dios empieza a desatarse cuando empiezas a vivir en su justicia. Ya no más maná, ya no más escasez. Aquella alacena tiene que estar diferente. La prosperidad de Dios vendrá a tu vida cuando empieces a vivir en justicia. Es ahí donde se ve. El pueblo de Israel accedió a la justicia de Dios cuando empezaron a creer por la promesa. Cuando alguien se atrevió a comer aquel fruto, empezaron a suceder las cosas. Cuando alguien comió aquel fruto, empezaron a abrirse los cielos a su favor. Cuando alguien empezó a comer aquel fruto, empezaron a dejar de vivir por misericordia para vivir en la promesa. Yo no sé si usted quiere caminar en la promesa, quiere seguir viviendo por misericordia, pero yo quiero vivir en la promesa. Yo quiero vivir en aquello que Dios me prometió, de que por las llagas iba a ser sanado. Yo quiero vivir en aquella promesa que nada me iba a hacer falta.
Yo quiero vivir en aquella promesa donde los hijos de Dios prevaleceremos, donde no habrá mal que nos haga, donde todo aquello que suceda nos va a ir bien. Yo no sé si usted lo comprende, pero dale un fuerte aplauso a Dios. Hay cosas que tienes que desatar en tu vida. Hay cosas que se desatan cuando empiezas a creerle a Dios de una forma diferente. Cuando empiezas a vivir en la promesa y dejas que su justicia venga a tu vida. Y le dices: papá, aquí estoy. Yo hoy vengo, Señor, para que tú hagas justicia en mi vida. Ya no habrá más escasez. He vivido generación tras generación que no han podido salir adelante, pero yo hoy quiero vivir por justicia. En mi casa tal vez no habían profesionales, yo seré el primer profesional. En mi casa no había nadie que aspirara a una casa propia, yo voy a aspirar a esa casa propia. En mi casa no había nadie que pudiera decir que tenía una posición de respeto, yo voy a tener una posición de respeto, porque voy a empezar a provocar que aquella tierra prometida que Dios me prometió, acceder a ella. Y tengo esa posibilidad como hijo de Dios de acceder a ella. Aquel día las cosas empezaron a cambiar para el pueblo de Israel. Y dice el verso más adelante, dice: nunca más tuvieron maná. Diga conmigo: nunca más tuvieron maná. Nunca más. El día de hoy será el día que saldrás de este lugar para vivir diferente, para vivir con tu frente en alto, para vivir provocando que la justicia de Dios se dé en tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, en todo lo que emprendas y hagas. Si tuviste una empresa y quebraste, hoy yo te digo: la justicia de Dios vendrá, porque la empresa no era lo que hacías, la empresa la llevas por dentro. Y si quebraste una vez, Dios te va a permitir que levantes una y otra y otra y otra vez, porque si estás viviendo por justicia, vivirás en la promesa. Vivirás en la promesa. Déselo fuerte. Escuche, Dios es tan justo que no te va a entregar nada que no creas. No sé si lo entiendes, pero Dios no puede entregarte nada que no creas. Así que la justicia de Dios es para aquellos que creemos en Él, con fe, sabiendo que Él va a provocar algo, sabiendo que Él va a hacer algo diferente, sabiendo que Él está ahí conmigo, que yo no estoy solo, que yo no estoy solo. Que te gusta el maná no está mal, pero es mejor vivir disfrutando las promesas. Amén. Es mejor vivir disfrutando las promesas. Levante su mano porque quiero profetizarle. Este cierre de año cerrarás como nunca. Habrá algo que sucederá. Vendrá el de repente de Dios a tu vida y se provocará la justicia de Dios en tu casa. Verás cómo todo empieza a multiplicarse. Verás cómo empezarás a ver la provisión y a vivir en la promesa de Dios. Porque si estás en este lugar, es para arrebatar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vivirás en la promesa. Un padre puede actuar con misericordia, pero también con justicia. Dios es juez. Y el juez está para hacer justicia en mi vida cuando hay injusticia. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Hay momentos que lo que necesitamos es a Dios como juez, pero cometemos el error de estarlo buscando a Dios como Padre. Y nos acercamos a Dios y le decimos: papá, estoy pasando esta prueba, Señor, haz algo. Y Dios está esperando que dice: pero es que mis hijos no activan mi justicia. Yo necesito que vengan a arrebatar mi justicia. Y empiezan tus emociones a provocar que aquello que estás viviendo se interponga entre usted y la justicia de Dios. Y permites que tus emociones empiecen a saltar y decir: ay, Señor, estoy triste,
bendíceme, haz algo. Y Dios quiere que te levantes y que le digas: Señor, haz memoria de cada ofrenda. Señor, haz memoria de cada palabra que te he dicho que hagas algo. Haz memoria hoy de cada ofrenda que ellos han provocado, Dios, para que los cielos sean abiertos, para que la justicia venga a sus hogares, para que su justicia venga a sus matrimonios. Hay gente aquí que ha querido restaurar su matrimonio y no lo ha entendido. Y hoy Dios te dice: es por justicia, es que te pares en la brecha y digas: Señor, hoy clamo por tus promesas, hoy clamo por tu justicia para haber hecho todo. Hay momentos en que lo que necesitas es buscar a Dios como juez y no como padre, porque el Padre está para provocar que usted se sienta bien, el abrazo del Padre, y eso no está mal. Pero Dios anhela muchas veces que su pueblo entienda que Él puede hacer justicia. Como papá le buscamos para que nos abrace. Como papá vamos donde Él y le decimos: Señor, me siento mal, me siento cargado, necesito tus nuevas fuerzas, necesito que renueves las cosas. Como padre vas y lo buscas en misericordia y le dices: Señor, he fallado, he pecado, pero estoy aquí. Dice Juez, capítulo Lucas 18, verso 7. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Acaso no hará justicia? ¿Acaso Él no está esperando que clames? ¿Acaso Él no está esperando que alces tu voz y le digas: Señor, haz justicia? Dios siempre aplicará misericordia y luego aplicará justicia, porque estamos bajo un pacto de gracia. Pero Dios es tan justo que no te va a dar nada, algo que no creas, algo que no creas. Josué y Caleb estaban allá y Caleb se levanta y le dice: Josué, recuerda la promesa, yo quiero ese monte. Y sin importar la edad que tenía, le dijo Josué: Josué, hoy va a ser un día de justicia, yo voy a alcanzar ese monte. Yo no sé si hoy estás en este lugar pensando que tus años ya pasaron, pensando que ya no habrán victorias, pensando de que ya no hay nada que hacer, de que ya tu vida ha pasado y que no puedes lograr tus metas. Pero hoy Dios te dice: clama por justicia, que yo lo haré, porque yo te lo he prometido. Esa casa propia, aunque hoy parezca que ya se haya olvidado, Dios te dice: sigue el camino, sigue clamando, que yo haré justicia. Yo puedo entregarla, yo puedo provocar que se haga. No importa la edad que tengas, Dios va a hacer justicia, porque Él lo ha prometido. Él ha prometido que te va a entregar todo aquello que le pidas. Y si Él lo ha prometido, Él lo hará. Dígale al que está al lado: Él lo hará. Recuerdo que hace un tiempo mi esposa y yo pasamos una prueba enorme. Estábamos muy contentos, muy ilusionados, porque habíamos logrado comprar una casa hermosa, una casa de nuestros sueños. Tenemos 2 niñas, una de 12, otra de 10. Y después de 5 años de vivir en esta casa, nos llega una notificación. Esta casa se la habíamos comprado a un familiar y él había actuado mal y había provocado algunas cosas, y había un juicio en el cual estaba involucrado la casa. Y esta casa nosotros la habíamos comprado totalmente en regla, pero había una figura por la cual jurídicamente se estaban agarrando para provocar que la casa la remataran para pagar la deuda de mi tío. ¿Puede imaginarlo? Y entonces ahí es donde usted empieza a probar su fe. Y me llegó la primera notificación y lo primero que hice fue llamar al familiar y decirle, y él me dijo: no pasa nada. Y yo le creí: no pasa nada.
Pasó el tiempo y llegó la segunda notificación. Y yo igual, y me dijo, no pasa nada. La tercera. Y a la tercera yo la recibo y digo, aquí algo está pasando. Y cuando empezamos el proceso, los abogados nos explican que no somos parte del proceso. La casa estaba involucrada, pero no estábamos involucrados nosotros. Así que no se podía hacer nada a nivel legal. No podíamos apelar, no podíamos hacer nada. Y en ese momento empezamos a orar. En ese momento empezamos a doblar rodillas y a levantar las manos. En ese momento empezamos a pedirle a Dios justicia. Y empezamos a ver cómo pasaban los días, pasaban los meses y no sucedía. Y cada vez aquello que había un temor de que sucediera se empezaba a acercar. Y habían días donde yo me levantaba y yo decía, no puede ser que esté en esta situación. Y habían otros que se me olvidaba y seguía mi vida. Y había momentos donde yo me sentía sin poder hacer absolutamente nada. Nada. Y entonces empezábamos a buscar por la vía legal alguna salida y nos decían, no se puede, no estás en el proceso, hay que meter otros documentos, hay que ver qué se hace. Y empezamos a orar. Empezamos a orar de tal forma de que las cosas empezaran a provocar una justicia del cielo. Y recuerdo que iba para la iglesia, yo soy músico, iba para la iglesia a tocar y me entra una llamada de la abogada y me dice, Joseph, queda una semana para que rematen la casa. Y yo digo, pero ¿cómo es posible, Señor? Si yo te sirvo, si yo estoy siempre en la iglesia, si yo estoy dispuesto, ¿cómo es posible, Señor? Esta tarde empecé a intensificar la oración y el Espíritu Santo viene y me dice, unge los marcos de las puertas. Y yo vengo y unjo los marcos de las puertas y algo se libera. Durante meses mis abogados habían tratado de conciliar con la otra parte y no habían querido. No había habido respuesta. Y esa bendita tarde que yo busqué a Dios como juez para que hiciera justicia, las cosas se desataron. Y recuerdo que el Espíritu Santo me pone fuerte de que llame a ese hombre que estaba demandando. Yo nunca le había llamado y yo lo llamo y le digo, necesito una salida. Dios me dijo que te llamara. Y aquel hombre dice, a mí no me interesa, yo quiero cobrarme mi dinero. Y me colgó. Lo volví a llamar y le dije, Dios me dijo que te llamara y usted me va a dar una salida. Y él me dijo, no te voy a dar nada. Y a la tercera vez me dice, deme X cantidad de dinero. Y le dije, yo no la tengo. Deme tanto dinero, yo no lo tengo. Deme tanto dinero, yo no lo tengo. Y en aquel momento Dios me dice, dile esto. Y se lo dije. Y me dijo él, está bien, lo vamos a hacer como usted quiere. Y aquel día Dios nos dio la victoria. Y aquel día pudimos ver la gloria de Dios, donde la casa, donde una injusticia había sido liberada. Y aquel día pudimos ver la mano de Dios obrando a favor nuestro, porque hubo un clamor de justicia. Hubo un clamor que le dijo al Padre, Señor, hoy te busco como juez. Hoy quiero que baje y descienda tu justicia. Eso es lo que tienes que provocar. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Nosotros como autoridad tenemos un ámbito donde podemos accionar la justicia de Dios.
Cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, podemos acceder a la jurisdicción del Padre. Podemos acceder a eso que Él tiene. Cada uno de nosotros portamos esa autoridad. Y Dios es Padre. Y Él siempre está ahí para nosotros. Le voy a poner este ejemplo. Si yo estoy sentado en una mesa y un extraño mete su mano en mi plato, dependiendo de lo que esté comiendo, le doy un golpe. Pero si mi hija mete su mano en mi plato, yo se lo voy a permitir porque es mi hija. Yo no sé si usted se ha sentido hijo de Dios, pero lo que te estoy transmitiendo es de que tienes acceso a lo que tiene Dios para tu vida. Dios no va a negarte nada. El deseo de un padre siempre va a ser que sus hijos estén bien. El deseo de un padre siempre va a ser que tú estés bien como su hijo. Que las bendiciones sean desatadas para ti. Por eso cuando hay un clamor, Dios afina su oído. Nosotros vivimos en una casa y si mi hija mayor llora, yo reconozco su clamor, su lloro, y yo digo: esa es mi hija, esa es mi hija Abril. Y si mi hija Camila está llorando, yo digo: está llorando Camila, ¿qué le habrá pasado? Así es Dios con tu vida. Dios te reconoce tu llanto, Dios reconoce tu clamor, Dios reconoce tu voz. Dios está esperando que abras tu boca y que le digas: papá, necesito. Pero hay momentos donde Dios dice: necesito que te pares en la brecha, porque yo he puesto autoridad sobre ti. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados sus hijos, hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Hay cosas que tienes que comprender como hijo, que tienes acceso, porque Dios ha puesto una autoridad especial sobre tu cabeza como hijo. Diga conmigo: jurisdicción. ¿Sabe qué significa jurisdicción? Ámbito o territorio que se ejerce esa autoridad o poder. Significa que podemos pedir justicia en nuestra jurisdicción como autoridad, en nuestro territorio donde podemos nosotros accionar. Cada uno de nosotros somos autoridades puestas por Dios. Vea lo que dice Romanos 13 versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Escuche esto: usted como padre tiene una autoridad. Cada autoridad ha sido establecida entre los cielos y la tierra. Dios la ha puesto, y usted tiene una autoridad especial de parte de Dios para bendecir, para producir y también para maldecir. Y usted tiene que usarla correctamente. Vea este ejemplo. Si yo en mi casa, yo, mi familia, yo soy la autoridad, y él como autoridad, como padre, bendice a su hijo, esa bendición va a llegar sobre él. Pero si él como padre, como hombre de hogar, como cabeza de hogar, como autoridad que Dios ha puesto, si él maldice a su hijo, está provocando que algo se dé. Porque dice la palabra que el diablo anda rondando la tierra, y él está esperando que cometas un error, y él está esperando que lances una palabra como autoridad y ir donde el diablo, donde Dios, y decirle: él dijo, ¿cierto que tú respetas cada autoridad, Dios? Y él dice: sí, tu autoridad maldijo, y aquí te lo traigo. Y escuche, y él puede provocar que su familia no sea bendecida por lo que habla su boca.
Él puede provocar que vengan cosas y se abran puertas por lo que Él dice, por lo que habla. Pero Él como autoridad también tiene la potestad de bendecir. Él tiene la potestad de decir: hijo, vas a prosperar tanto y las naciones se te van a abrir y vas a tener que escoger entre todas las cosas y todas las ofertas que te van a llegar, porque Dios te llevará a lugares altos, porque tienes la capacidad, porque tienes a Dios de tu lado, porque me tienes a mí, que yo siempre te apoyaré. Entonces las cosas empiezan a revertirse y empiezan a cambiar, porque la autoridad es Él. Usted padre, usted madre, tienes que empezar a bendecir a los tuyos, a tu familia, a los que tienes en tu casa, porque es ahí donde vas a recibir bendición. Es ahí donde vas a provocar la justicia de Dios. Es ahí donde la promesa va a llegar a tu hogar. Es ahí donde vas a ver cómo todo tiene que cambiar. Tus hijos van a ser profesionales, tus hijos van a ser empresarios, van a ser gente de bien, próspera. Tus hijos no van a empezar donde tú empezaste, a causa de la autoridad. Porque si la autoridad bendice, las cosas tienen que cambiar. Y te digo esto, gracias Cris, te digo esto: Jesucristo tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre toda enfermedad, sobre la muerte. A Él se le entregó todo, todo se le entregó. Y tal vez has recibido maldición de tus autoridades. Y yo quiero decirte algo: toda autoridad tiene que someterse a una autoridad mayor. Y todos estamos bajo la autoridad de Cristo. Diga: estoy bajo la autoridad de Cristo. Y como estamos bajo la autoridad de Cristo, Cristo está a la par de Dios, a su diestra, esperando que llegue alguien a decir algo de sus hijos, para Él levantarse y decir: un momento, yo fui a la cruz del Calvario a morir por ellos. Yo fui a la cruz del Calvario para anular toda palabra de maldición. Y escuche esto que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Diga: para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Yo no sé si usted lo puede comprender, pero tienes abogado. No importa si te han maldecido, si saliste de otro lado y te maldijeron, si no tuviste un papá que te bendijera, Dios sí te va a bendecir. Si no tuviste una madre que te bendijera, Dios sí te va a bendecir, porque su palabra dice que Jesús está atento para abogar por ti. Es Jesús. Él lo ha hecho todo. Él hará justicia por ti. Dígale al que está a su lado: Él hará justicia. Él hará justicia. Las palabras de las autoridades crean bendición. Hoy te pregunto: ¿qué estás hablando para provocar tu milagro? ¿Estás hablando bendición o estás hablando maldición? Tienes que ser entendido de lo que Dios te está hablando hoy. Y si tienes hijos, tienes que empezar a declarar bendición sobre ellos. Si tienes una empresa, empieza a declarar bendición, que tienes autoridad. Si tienes una familia, empieza a declarar bendición sobre esa familia. Si hay hijos que tal vez no tienes aquí en la iglesia, hoy levántate y dile al Señor: Señor, haz justicia y memoria de cada ofrenda, porque yo quiero ver a mis hijos aquí viviendo bajo la promesa, viviendo para lo que me prometiste, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo. Hoy verás a toda tu familia. Oh, escucha esto: el avivamiento que viene para este lugar se provocará con tu familia. No sé si me está entendiendo, pero el avivamiento que se espera en este lugar se provocará a causa de tu familia, porque vendrán todos a causa de que un día dijiste: yo acepto a Cristo. Ahí es donde lo veremos.
ahí es donde este lugar levantará de personas. Será tu familia la que vendrá a este lugar. Será tu familia quien accederá a la salvación eterna. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Y sabe, donde hay un hijo de Dios con fe, justo y que sabe perdonar, hay un candidato para llamar la justicia de Dios. Hay alguien que puede llamar la justicia de Dios. La justicia se pide no para provocar venganza. La justicia de Dios no es para provocar venganza en otros que te han hecho mal. La justicia de Dios es para perdonar. La justicia de Dios es para actuar con misericordia. Dice Romanos 12:19, mía es la venganza. Deja de pedirla. Mía es la venganza. Dios se encargará de todo. Si te han hecho mal, Dios se encargará. Si alguien ha dicho cosas que no son de ti, Dios se encargará. Si has vivido injusticia, Dios se encargará. Tú simplemente pides la justicia del Padre. Quiero ir terminando con esto. Segunda de Samuel, capítulo 9. Habla sobre Melfiboset. Y dice así, el capítulo 9, dice, y dijo David, he aquí alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Usted conoce la historia. Melfiboset vivía en un lugar llamado Lodebar, donde estaba abandonado, donde no tenía absolutamente nada. Y dice la palabra que David hace justicia y dice, yo quiero hacer y honrar el nombre de Saúl. Tráigame a Melfiboset. Y lo trae. Y le dice, de ahora en adelante te sentarás en la mesa del rey. De ahora en adelante comerás lo mismo que el rey. De ahora en adelante todas las propiedades que se habían quitado, yo te las devuelvo. Y le dijo a Siba, todo se lo devolverás y tus hijos serán siervos. Pero escuchen, en segunda de Samuel capítulo 19, después de que el pueblo de Israel fue a la guerra, a la batalla, dice que David, volviendo de la guerra, de la batalla, se encuentra a Melfiboset, pero lo encuentra con sus barbas largas, sus ropas sucias y su calzado sucio, sus pies sucios. Y David le pregunta a Melfiboset, ¿qué pasó? Y él le dice, tranquilo, entrégale todas mis propiedades a Siba. ¿Sabe qué sucedió? Él nunca pudo aceptar la justicia del rey. Él nunca pudo aceptar de que el rey le entregara a él todo eso. Y dice la palabra que él le dice, entrégaselos a Siba, yo no los quiero. Y Dios me hablaba y me decía, hay gente aquí que yo he querido hacer justicia, que yo he querido que se sienten a la mesa del rey, que hay cosas que no han podido entregar, que hay cosas que no los han dejado acceder a la justicia de Dios, que hay cosas que yo quiero hacer pero no se han parado a clamar por eso. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, que tienes que cambiar tu mentalidad y decir, yo sí quiero eso. Yo quiero que Dios haga algo diferente en mí. Y te voy a invitar a que provoques a Dios, que hoy se ponga una demanda al cielo y que le digas, Señor, quiero justicia.